Vamos a la Biblia, primer libro de Reyes, vamos a la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 17, si no me equivoco. Vamos a hablar esta noche acerca del camino del siervo de Dios. Cuando venimos a la iglesia, nosotros nos imaginamos que al servir, todo nos tenía que salir bien. Y que al empezar un caminar de fe, significa que pues todas las cosas iban a salir de maravilla, ¿verdad? Todo iba a estar bien, tranquilo. Pues déjeme decirle que no es así la cosa. Hoy vamos a hablar qué hay en el camino de los que le servimos a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Cuando la cita encuentre, léeme muy fuerte, amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por el privilegio que tenemos hoy de ser tus hijos, tus siervos. Pero sabemos, Señor, que este caminar de fe conlleva una gran responsabilidad y que también significa, Señor, el negarse a uno mismo a varias cosas, Señor. Ayúdanos a entender que servir no es desde la comodidad, sino que servir es entregarse y darse por tu obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos todo creyendo, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar acerca del servicio. Recuerde, tres perspectivas cuando hablamos de la Biblia, de estudiar la palabra desde su enseñanza original, porque se puede predicar desde las ideas o podemos predicar desde la Biblia, es decir, desde el mensaje hacia nosotros. Tres cosas que tenemos que considerar. Primero, tenemos que entender el verso, el pasaje en su contexto histórico, cultural y lingüístico original. Después pasamos a qué doctrina o enseñanza o verdad Dios me está enseñando. Y en tercer punto, pues, una aplicación práctica para nuestra vida. En primer lugar, me dediqué a alguna vida de algún par de reyes, porque la dinámica es la misma. Se portaron mal, Dios los castigó. Se portaron mal, Dios los castigó. Lo que a mí me enseñan la vida de los reyes de Israel como una doctrina es que todos los seres humanos somos malos y que no hay ninguno bueno. Algo que a veces la gente viene y dice: no, es que mire, lastimosamente a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas. ¿Han escuchado eso ustedes, hermanos? Pues mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos malos. O sea que a todos los malos nos pasan cosas buenas y cosas malas. La única vez en la historia que esta premisa ha sido real, que a alguien bueno le pasó algo malo, fue a Cristo. Porque Él era el justo muriendo por los injustos. De ahí, si vamos a la palabra, siendo, por ejemplo, Romanos 3:23, nuestra base, que dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos. Ahora, ¿hay seres humanos buenos? No. Significa que toda la raza humana es mala. Por lo tanto, a todos los malos nos pasan cosas buenas y cosas malas. Por aquellos que de repente nos agarra la chiripiorca, le iba a decir, pero puede ser que no entienda la palabra, ¿verdad? Que nos agarra feo, ¿verdad? De repente decir: es que qué barbaridad, ¿por qué la vida es tan injusta? No, hombre, hermano, si usted y yo somos malos. Lo que pasa es que no medimos nuestro nivel de maldad. Pensamos que no hacemos daño, solo porque no pecamos como otros pecan. Pero todos tenemos clavos y cosas que cambiar, hermano. Todos. Yo les lo decía ayer a los hermanos: probablemente aquí en la iglesia nos veamos medio santos, hermanos, pero en realidad tenemos muchas cosas que cambiar, amén. Ahora, habiendo aclarado este punto, ¿por qué no nos vamos a detener a ver algunos reyes? Porque
Todos son malos y todos tienen consecuencias a causa de su pecaminosidad. Me interesa hablar del camino del siervo de Dios. Y voy a hablar acerca del ciclo de vida de Elías. Vamos a empezar a ver algunas cosas de la vida de Elías que nos van a servir para entender el ciclo del desarrollo de un servidor de Dios. Cuando venimos al Evangelio y pasamos de muerte a vida y confesamos a Cristo como Señor y Salvador personal, comenzamos un caminar de fe, donde vamos aprendiendo a Dios y conociendo a Dios. Pero llega un momento en el que brota algo del corazón de la persona, y es el deseo de servirle a Dios. Vemos la iglesia, empezamos a ver la organización dentro de una iglesia, y brota el deseo de querer hacer algo por la obra de Dios o por Dios. Pero hay un pequeño detalle que pasamos desapercibido, que el caminar ya como un siervo de Dios conlleva ciertas responsabilidades y también ciertas consecuencias de esa decisión. Y eso lo vamos a entender a través de la vida de Elías. Y la palabra clave que esta noche vamos a desarrollar es dependencia. Porque el siervo de Dios es dependiente de Dios. Nosotros no dependemos de la gente, dependemos de Dios. Quiere decir que van a haber momentos y situaciones donde usted se va a ver en realidades tan duras, donde usted tiene que poner su fe en Cristo, hermano. No en lo que tiene, ni en las personas que tiene a su alrededor. Ahora, ¿qué tal si entramos en materia? Vamos al capítulo 17, versículo del 1 en adelante. Aquí se nos presenta Elías. Elías aparece en el escenario como un profeta no escritural. Aclaro ese concepto. En la Biblia encontramos profetas escriturales, a los cuales profetas no escriturales o orales, de ellos algunos tenemos registro porque aparecen en la narrativa de los libros históricos. Pero en la gran mayoría de los profetas que fueron orales, pues no tenemos ni siquiera el nombre. Solo aquellos que, así como Elías, pues sus profecías quedaron escritas porque pasaron a la historia de Israel. Ahora, dice la palabra, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, ahí nos ubica en qué región, porque Elías era un nombre común en Israel, dijo a Acab, o sea, ya lo vemos profetizando. No nos detalla cuándo Dios lo llama, no nos dice la Biblia de dónde fue en sí su encuentro con Dios, no nos habla de su formación académica. La Biblia nos ubica a Elías ya en un contexto profético y de hecho confrontando directamente al rey de Israel. Esto quiere valor. ¿Por qué? Porque parte de la labor del profeta era amonestar tanto al rey como al pueblo. Y la labor profética, nosotros la palabra profecía cometemos el error de interpretarla como una especie de adivinación o evento futuro, pero realmente la profecía puede ser retrospectiva, es decir, hacia el pasado, puede Dios hablar hacia el presente y hacia el futuro. Cuando hablamos de profecía, la profecía puede ir en tres vías: hacia el pasado o la retrospectiva. Ejemplos de profecía retrospectiva, el libro de Génesis. ¿Moisés se le reveló el Génesis? ¿Vivió Moisés en el tiempo de Adán? No. ¿Cómo sabía Moisés las palabras de Adán, las palabras de los patriarcas? Es que la tradición oral no pudo dar la exactitud de las palabras y de las ideas. Lo más probable es que Dios se la revelara. A eso le conocemos como profecía retrospectiva. Y cuando habla de las emociones de las personas que vivieron hace siglos atrás y cómo la Biblia la retrata de una forma increíble, a eso le conocemos intuición teológica, así se le llama eso. Ahora, la profecía hacia lo presente, hacia la realidad que estaban viviendo en el momento, y obviamente de los eventos del porvenir, como en la Biblia le llamamos a eso, escatología. Ahora, Elías va a hablar no de la escatología, va a exhortar al mero rey de Israel del norte, Acab, de su mal comportamiento. Acab le diríamos que es un hombre que en realidad él no gobierna a Israel. Quien gobierna en realidad es su mujer.
Y el problema de la mujer de acá es que esa vieja estaba ensatanada. ¿Se entiende el hebreo vieja ensatanada? Esa mujer estaba ensatanada. Era la promotora del culto a Baal en Israel. De hecho, ella misma había financiado de que se le diera cacería y muerte a los profetas de Jehová en todo Israel, para que quedaran solo los profetas de Baal. Y es en ese contexto tan difícil donde Elías tiene que predicar. El ministerio de Elías va a estar rodeado de mucho estrés. Tiene que enfrentarse al rey, tiene que enfrentarse a la señora esta diabólica llamada Jezabel, y tiene que hacerlo, y aparte de eso, reconstruir la adoración a Jehová, el culto a Jehová en un Israel que no le interesa nada de Dios. Es una responsabilidad fuerte la que tiene Elías, y tiene que pararse y predicar con fidelidad la palabra de Dios en medio de un tiempo donde la gente no quería saber nada con Dios. Parecido a lo que estamos viviendo ahora, hermano. La gente siente feo o aburrido, lo voy a decir de esa manera, el estar en una iglesia como esta. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos show, no tenemos actividades donde de repente traemos a alguien para que haga malabares aquí frente a usted y entretenerlo, sino que, ¿y qué hacen en tu iglesia? El pastor viene y nos da estudio bíblico. Pero predica así que a uno de repente que el hombre sale ahí de en medio con un montón de humo. No. Pero tienen alabanza ahí que ponen. No. Ahora en día la gente no le interesa conocer una iglesia bíblica. Y cuando se ven confrontados con una predicación como la que solemos tener en nuestra iglesia, les parece tedioso. ¿Por qué? Porque no han entendido que a la iglesia se viene a aprender de la palabra de Dios. Pero eso cuesta, porque hoy en día el problema es cuando una persona se expone mucho al emocionalismo, a ese tipo de movimientos, es que cuando vienen a una iglesia bíblica chocan. Es que bien aburrido. Es que mira, es que no se siente. No, ¿sabe cuál es el problema? Que lo están llenando de Biblia y no de emociones. Y su carne exige la emoción, la quiere, la necesita. Y sin darse cuenta, se van volviendo pues cada vez más duros para poder escuchar un verdadero mensaje bíblico. Ahora, en un contexto tan complicado, evidentemente el ministerio de Elías va a tener altos y bajos, y sobre Elías hay una gran responsabilidad. Sobre usted, desde el momento que usted se convierte en un siervo de Dios, hay una gran responsabilidad. No es solamente usar un uniforme, no es solamente comprar una Biblia más grande. No, hermano, desde este momento que usted comienza como un siervo de Dios, tiene grandes retos y grandes responsabilidades en su vida. Y si esto no se lo dijeron el día que usted comenzó a servir, pues hoy se lo vamos a decir. Yo no entiendo por qué desde que comencé a servir he tenido problemas. Yo sí lo entiendo, porque es Dios moldeando tu carácter. Dios moldeando tu carácter. Es Dios tratando contigo. Y vean qué fuerte esto, amado. Y dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mí. No le estaba profetizando nada agradable. Le estaba profetizando de que no iba a haber lluvia. Y si nos vamos al contexto de Israel de la época bíblica, basado totalmente su economía en la agricultura, significaba hambruna. Y obviamente eso a nadie le va a gustar que se lo profeticen. Y espéreme, ve el versículo 2. Vino palabra a él, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. ¿Y qué dice? Todo hombre
y mujer que le quiere servir a Dios tiene que estar dispuesto a hacer lo que Dios diga. ¿Qué significa eso? Que muchas veces Dios nos va a hacer que sacrifiquemos nuestro descanso, nuestra paz y nuestra comodidad. Nunca, jamás nadie le ha servido a Dios desde la comodidad. Pastor, no hay un ministerio que tenga que ver con estar, no sé, en la casa, dormido, acostado. Pues fíjate que no lo hemos inventado todavía, ¿no? Ministerio, levántate y descansa. No. Todo ministerio conlleva un esfuerzo. Toda persona que le sirve a Dios no puede pretender el no esforzarse. Es parte de los requisitos de ser un servidor de Dios. Vencer un poco la comodidad, la tranquilidad y estar dispuesto a dar la mía extra por servirle a Cristo, hermano. Qué terrible es la calidad de servidores que hoy en día se están produciendo en la iglesia. Deshonestos, desleales, sin compromiso con la iglesia, con el Señor. Hermano, vamos a tener una actividad. Ay, no, es que yo no, fíjese que yo no me quiero asolear. Póngase bloqueador, maestro. Póngase una gorra. Pero vamos a ganar almas. Ay, es que la vez pasada me siguió un chucho, yo pero no quiero salir. A los antiguos cristianos los perseguían leones, hermano. Y usted por un chihuahua está con cosas, hermano. Dígale, hermano, que tiene la paz. No hay que estar con cosas, hermano. Dígase, no hay que estar con cosas, hermano. ¿Qué calidad de servidores de Dios estamos produciendo? Vemos a un hombre que Dios acaba de profetizar, acaba de hacer un acto de fe, y en lugar de recibir una recompensa le están diciendo que salga corriendo porque lo van a matar. Y el Pedro, ve qué fuerte. Apártate de aquí y vuélvete al oriente. O sea, correle, papá, porque ahorita te van a seguir. Y escóndete en el arroyo. No le dijo, te tengo una casa preparada, bonita. A una cueva lo mandó Dios. Por lo menos a usted lo manda a servir en la iglesia. Aquí parece cueva, pero eso es otro pisto, hermano. Pero a este literalmente lo mandaron a una cueva. No le dijeron, vaya, vas a pasar a un Starbucks, te vas a comprar un café, Elías. Después pasas al pollo, te vamos a tener un combo de campero. Y después, no te preocupes, ya te vamos a mandar el delivery para que te lleguen a dejar ahí a la pizza. ¿Qué quieres desayunar, Elías? Ay, unos huevos benedictinos. Ay, te los vamos a mandar, Elías. Y en el almuerzo, ay, un ribeye, quizás quiero así, una carnita bien rica. No te preocupes, Elías. ¿Y de cena qué le servimos al niño? No, le están diciendo que vaya a meter una cueva. Y con la comida, ¿qué va a hacer? Mira qué dice la palabra. Es que este es el camino del siervo de Dios. ¿Ve lo que dice la palabra? Que está frente al Jordán y beberás, ¿qué dice? ¿Cuál agua cristal? ¿Cuál café del Starbucks? ¿Cuál por lo menos de olla, hermano? ¿Cuál café de olla? Del río le están diciendo que va a tomar agua. ¿Y quién es Elías? El siervo de Dios. Hermanos, Dios nos está mandando a que ganemos almas, que sirvamos, que seamos herramientas en las manos de Él, pero tenemos que desprendernos de nuestra comodidad. Tenemos que estar dispuestos a dar la mía extra, a hacer más cosas por Dios. Le están diciendo a Elías, vas a beber agua del arroyo. Y vean lo que, y con la comida. Y yo he mandado a los cuerpos que te den ahí, que dice la palabra. Hay dos interpretaciones para esto. Algunos dicen que no hay tanto registro histórico de eso, pero algunos teólogos dicen que había unos beduinos en el Oriente Medio que se les llamaba cuervos, porque se vestían de negro. Y eran una tribu que andaba
por esa zona en que probablemente Dios le había dado la orden a esas personas de esa tribu que alimentaran a Elías. Hay otra interpretación que dice que literalmente está hablando de los animales que nosotros les decimos cuerpo. Sea como sea, no le están diciendo te van a llevar. Imaginen que el pedido ya de ahí eran los cuerpos. Me costó un sope, le llega a dar de comer. Aló. Pero muchos de nosotros, hermano, no estamos dispuestos a hacer un sacrificio por Dios. Y qué bueno, yo soy el primero en querer que la iglesia tenga todas las comodidades habidas por haber, pero también hay que entender, hermano, que ser siervo de Dios significa afrontar dificultades. Estar dispuesto, hermano, a dar la vida por el evangelio. Estar dispuesto a hacer sacrificios por servirle a Dios. Pero las personas hoy en día no quieren sacrificar nada. Hermano, ¿y usted qué culto va a servir? ¿Y qué estás pensando el lunes? Ay, pero es que mira que el lunes no sé, el lunes como uno viene del domingo cansado, yo no sé, quizás el lunes no. El martes quizás. Ah, pero es que el martes hay una oración y yo en la mañana duermo. Así que no, martes no. Ah, vaya, el miércoles. Ah, es que fíjate que el miércoles me gusta ver los reprises de la Champions, entonces yo creo que quizás no, por el jueves. Vaya, el jueves. Ay, pero es que el jueves, ese día tiene el partido en la iglesia, ¿va? No, mejor no. El viernes quizás. Ah, vaya, el viernes. Entonces el viernes iba. Ay, pero es que viernes, no sé, dice. Ah, el domingo, hermano. Ah, pero es que yo el domingo en la tarde llego, pues en la mañana yo estoy dormido. ¿Cree usted que eso es servirle a Dios? ¿Por qué no estás dispuesto a hacer un sacrificio por tu Dios? Muchos de nosotros no nos damos cuenta que le estamos pidiendo grandes cosas a Dios, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer grandes cosas por Él. ¿Aló? ¿Estamos acá, iglesia? Miren, los sopes le van a dar de comer, maestro. ¿Y usted cree que Elías iba a pedir gusto ahí? Mira, sope, calenta un poquito más ese pollo. Don Sopilote, miro y la carne le quedó muy feíta, no sé si la próxima vez le puede agregar unos tomatitos ahí. No, hombre, hermano, y lo que el sope le trajera. Y espérenme, versículo 5. Y él fue e hizo conforme que dice la palabra. Hizo caso. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y dice la palabra, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía. Ahí estamos sobreviviendo. ¿Quién le daba la garantía a Elías de que el sope iba a volver en la tarde? Imagínense que el sope le agarrara en la tarde. ¿Y qué tenía que hacer? Esperar. ¿Por qué? Porque algo que usted y yo vamos a aprender de ser hijos de Dios y de ser siervos de Dios y del caminar como un hijo de Dios es que usted y yo vamos a depender de Dios. Y depender de Dios significa que usted no tiene nada seguro. Y que tiene que depender de lo que Dios le mande a su mesa. ¿Y qué iba a hacer Elías? Esperar. El señor sope vino muy tarde. ¿Y de qué le servía que le dijera? El sope no le entendía. Aló, hermano. Ay, pastor, ¿y qué iba a hacer Elías cuando se le acabara la comida? ¿Qué iba a pasar si el sope ya no llegaba? Es que ahí está la fe de que Dios lo iba a sostener. Si usted es siervo de Dios, pasa adelante, hermano, bienvenido. Si usted es siervo de Dios, tiene que hacerle frente, hermano, a la vida. Pastor, mire, ahora que estoy sirviendo, viera lo que me ha pasado. Sí, hermano, es parte del proceso. Dios está trabajando con usted. Dios está trabajando su vida. Cuando estábamos en el seminario de teología, se nos decía que teníamos que pasar por el desierto en algún momento. Ya sea empezando la carrera, mediados de la carrera, final de la carrera. Pero quiero darle una buena noticia. El desierto no solo se pasa en teología.
El desierto puede pasar en cualquier año de nuestra vida. Sea usted una persona que esté formándose en teología o no, igual Dios a todos nos va a formar. Y hay materias que usted y yo vamos a aprender sirviéndole a Dios. Y una de esas materias se llama humildad. A usted y a mí el Señor nos va a enseñar a ser humildes. Nos guste o no nos guste. ¿Y cómo nos enseña? Con las circunstancias de la vida. Con las cosas que permite que pasen. La otra materia que Dios nos da es la materia de la paciencia. Y esa materia que aprendemos a esperar en Dios. ¿Qué vamos a hacer? Usted puede tener toda la plata del mundo, pero hay cosas que no la va a poder acelerar. La recuperación, por ejemplo, después de una situación de salud, eso usted no lo va a poder acelerar. Eso solo Dios decide. ¿Estamos acá, iglesia? Amén. Ay, no, pastor, y asientan que van a servirle a Dios. No, hombre, hermano, si tienen sus bendiciones, pero hay que pagar el precio. Versículo 7. Pasando algunos días, ¿qué pasó? Se secó el arroyo. Espérenme, Dios le dijo a Elías que fuera para allá. Pasaron un par de días y el arroyo, en lugar de seguir dando, se seca. Quizás usted había orado por un trabajo, ¿verdad? Señor, se lo dieron, pero le duró un par de días. Y ahora, Señor, viene la siguiente enseñanza de Dios, siempre basado en la dependencia. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová cuando le secó el arroyo, diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda. Le voy a ubicar en el contexto bíblico. Había una ley que prohibía que las viudas trabajaran. Era responsabilidad de todo el pueblo y del templo sostener a la viuda. De todas las personas a las que Dios pudo elegir para darle de comer al profeta, la menos indicada en todo Israel era una viuda. Si no tenía ni para ella usted. Y esto es una lección que Dios nos da a muchos de nosotros. Que usted le está pidiendo prosperidad a Dios, pero lo que no entiende es que si usted le pide eso a Dios, probablemente Dios lo que le va a pedir a usted es que comience a darle a Él. Y si yo estoy pidiendo porque no tengo, pues para que tengas te está enseñando a dar. Es que así funciona esto. Aló, estamos acá, iglesia. Espérame, que esto se pone divertido. ¿Se imagina usted ser Elías y que le digan: una viuda te va a sustentar? ¿Y de dónde me va a dar esta señora? Ese era un reto para el profeta, porque lo lógico es que se fuera donde una persona que tuviera dinero. Si a usted Dios le dice: te van a sostener, ¿usted qué se imagina? ¿Que le van a mandar donde un simán que le dé de comer? Sí, será lo lógico, donde un empresario que le va a dar, o alguien que tenga sus recursos económicos fuertes. Pero le está enviando donde una persona que tiene necesidad extrema. ¿Cuánto estamos aprendiendo, hermano? Y espérate que esto se pone todavía más complicado. El Señor dice: he aquí yo le he dado la orden ahí a una viuda. O sea, Dios ya le habló a la viuda y le avisó: va a llegar un brother por ahí y quiero que le des de comer. ¿Se imagina usted ser la viuda y que usted le está pidiendo a Dios provisión para usted y su hijo, y Dios le dice: vaya, te va a llegar la bendición? Vaya, al fin, dice la viuda, me voy a sacar la lotería, me voy a casar con mi viejo episto. No, te voy a mandar un profeta para que vos le des de comer. Espérate, Señor, quizás la comunicación tiene distorsión, el Bluetooth no me funciona, el Wi-Fi no está bien.
Yo te estoy pidiendo que me des. Yo te estoy pidiendo porque no tengo. Y a mí que no tengo, me estás diciendo que dé. ¿A cuántos, en lugar de que prosperemos, de repente nuestras finanzas se han escaseado? No, hombre, quizás yo ya no voy a servir, que ya no me alcanza, no, hombre, que quizás yo ya no voy a... Yo creo que ya no, es que no me dan los números. Ese es Dios probando nuestro corazón y nuestra fidelidad. Y espérenme, que esto se pone más complicado todavía. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una viuda que estaba ahí recogiendo leña. Yo me preguntará, ¿cómo sabía Elías primero a qué viuda ir y cómo sabía que era una viuda? Era bien fácil de identificarla. ¿Por qué? Porque al carecer de recurso económico, obviamente sus vestimentas estaban andrajosas, obviamente porque el pueblo había sido malo con las viudas, llamémoslo así. Entonces era evidente, obviamente Dios lo había llevado donde esta mujer. Y la vemos recogiendo leña. Y vea lo que dice la palabra. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que bebamos. Quiero que me pongan mucha atención a esta verdad. ¿Qué es lo que más escaseaba en ese momento? El agua. No le estaba pidiendo cualquier cosa. Le estaba pidiendo lo más valioso que tenía en ese momento, el agua. A la viuda ya le habían dicho que iba a llegar el profeta. Entonces la viuda dijo, bueno, agua me pidió, menos mal que tengo ahí un poquito, sí, la vamos a dar. El agua no hay problema. Pero como, para que me entienda, es como que usted le ofrezcan café y cuando usted le llevan el café, ¿qué es lo que espera después del café? Vaya, doctrina. Usted de repente le la casa, miren, ¿quiere cafecito? Sí, por supuesto. Claro, gracias. Y cuando le llevan el café, usted todavía queda. Y solo así me lo va a dar. ¿Cómo así? No, pues sí, pan, hay una galleta por lo menos, pues sí, o sea, algo así va a ser Elías, dice el 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar cuando no vio tallas del pan. La llama y le dice, y le digo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. Tu mano. Yo me ayudo la pobre viuda. Qué bárbaro este profeta. En lugar de traerme él bendición, la canasta del Salmo 41 no la pidió en la iglesia. Me está pidiendo que le dé lo más valioso que tengo, que es el agua, y encima quiere comida. Sigamos, hermano. Versículo número 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente, y vea lo que dice, esto es literal, un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos. Esta mujer ya había perdido toda su fe. Ya no había esperanza para ella. Muchos de nosotros nos cuesta entender la forma en la que Dios hace las cosas. ¿Por qué pareciera que en el momento de mayor necesidad Dios nos exige que le demos más? Es que es precisamente para sacarnos de esa necesidad que Dios te está llevando, para que de lo que Él ha prometido haya bendición sobre tu mesa y sobre tu casa. ¿Cuántos lo creemos, iglesia? Ahora, me encanta la forma de actuar de Elías. Versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor y haz
como has dicho. Pero, ¿qué dice la palabra? Está bueno, déjate morir después, pero primero dame comer a mí. Ya onda tuya, te querés morir, es onda tuya, pero primero dame comer a mí. ¿Por qué le exige que a él primero? Es que no es en sí por Elías, es porque Elías es un siervo de Dios y a Dios se le da lo primero, no lo último. Ese es un principio que está en toda la Biblia. A Dios se le da lo primero, no lo último. Amén, iglesia. Y miren lo que dice la palabra. Hazme primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Esta es una gran enseñanza para nuestra vida. No, hombre, este mes no voy a diezmar porque no, es que no me va a dar. Dale primero a Dios y después va a alcanzar para todo lo demás. Esa es la fe. No, pastor, es que aquí hasta ahí no me llega la fe. Pues vas a seguir en la necesidad. Y vea lo que dice la palabra, versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz. Es un acto de fe para los dos, tanto para la viuda como para Elías. Le voy a decir algo, hermano. Si usted tiene que hacer algo por Dios, aunque no tenga los recursos del paso de fe, dé el paso de fe, aunque no tenga los recursos, pero dé el paso de fe. Deje que Dios se encargue. Yo me recuerdo, hermano, cuando me tocó estudiar teología, mi tiempo de estudiante de teología, que yo sentí el llamado de mi Señor a estudiar teología. Fue en una vigilia de jóvenes, en una consagración. El Señor habló a través del pastor del tabernáculo de Ilopango, el ingeniero Emma Merlos, y dijo: todos los que sientan en su corazón el llamado de Dios a consagrarse para ser pastores, pasen al frente. Y pasamos varios muchachos, y yo sentí que Dios me dijo que ahí fue mi llamado para el Señor. Y fue especial esa noche porque fue un 19 de diciembre, cabal el día de mi cumpleaños. Y yo ese día me consagré para el pastorado. Y yo ese 19 de diciembre, el otro año yo estudio teología, sin un peso en la bolsa. Pero yo estaba hablando que iba a estudiar. Llegó la fecha en la que había que inscribirse y no tenía plata. Primer milagro de parte de Dios. Por eso le digo, las cosas hay que hacerlas aunque usted no tenga recursos. Primer milagro. Una persona se me acerca y me dice: mire, ¿verdad que usted iba a estudiar teología? Yo a nadie le había dicho, hermano. Yo en mi corazón ya había tomado, le había preguntado, había comprado mi cuaderno, había comprado mi lapicero, yo estaba listo para las clases. Y ahí está el paso de fe, Dios lo honra. ¿Qué hizo el Señor? Manda a una persona, la persona me pagó la matrícula y el primer mes ya estaba inscrito. El problema es que los demás meses no había cómo hacer para pagarlo. Pero es que el paso de fe hay que darlo. Y a cada rato me llevaban a sacar del aula porque debía. Primer mes, no, hermano, eso da pena. Si es que eso no se siente avergonzado, hermano. Vaya, Melgar Ortiz. ¿Qué pasa? Usted debe, hermano, pague, va a pagar. Sí, hermano, yo le prometo que va a pagar lo más tenga, yo pago. Pero déjenme recibir, va a volver a las clases, pero no le va a escribir el siglo si usted lo paga. No, está bien, segundo mes sin pagar. Melgar Ortiz. Hermano, va a pagar. Sí, yo le prometo que va a pagar, pero está bien, vaya otra vez. Hermano, y así fue todo el ciclo, los 6 meses. Ya los últimos meses ya solo me salía. Ya cuando veía que entraba el pastor que iba a cobrar, ya decía: espérame, pastor, ahí estoy en la lista. No, yo voy a darlo. 6 meses. Y uno le cae la cara, hermano. Yo me pude haber dado por vencido en el primer mes. Pero dije: Dios me va a ayudar. Si Dios me llamó, Él me tiene que ayudar. Pasó el último día de clase, no se pagó. Y para el siguiente hay que pagar. Si no, no me voy a poder inscribir. ¿Y qué hizo Dios? El milagro.
Un hermano que yo con el que ni platicaba mucho, de repente me acerca ahí, ¿cómo está para el otro ciclo? Ya listo. Pero vamos a ver qué onda. ¿Cómo así? Me dijo, no, ¿qué pasó? No, ahí estamos, estoy viendo, evaluando. Y como que me vio la cara y me dice, espéreme, ya vengo, man. Se va, ya al ratito viene, mire, me di cuenta que no había pagado, aquí está para que se escriba el siguiente. ¿Quién hace eso? Solo Dios, hermano. Pero es que mire, de verdad hay cosas que nosotros las vamos a hacer por fe. Se vaya y cotice los arreglos que necesita en su casa. Pregunte cuánto es. Ay, pero qué feo andar preguntándonos sin dinero. Es que es por eso. Si usted piensa así, jamás va a hacer la cosa. Tiene que dar el paso de fe, tiene que ir a preguntar. Ay, ya que quisiera otro televisor, pues que es el televisor que tenemos en la casa. No, hombre, sin el televisor. Mi abuelo vio el mundial del 89, ¿vos? Todavía jugaba Maradona en aquel tiempo. No, hombre, estamos hablando de... Vaya a ver a la Curazao cuánto vale. Vaya a preguntar. Ay, pastor, ¿y cómo voy a...? Vaya a preguntar. Ya necesito comprarme otro par de zapatos. Vaya a verlos. Ay, pero sin dinero, así que veo uno todo decepcionado, todo triste. Viene, no, hombre, vaya a verlos. De su paso de fe. Aló, hermano. A los jóvenes, vaya a ver a la universidad en la que quiere estudiar. Ay, pastor, hijo de Dios. Vaya a ver, hermano. Vaya a preguntar cuánto vale, cuánto cuesta la inscripción. Vaya a preguntar. Amén. Ay, pastor, yo con una mujer me quisiera, vaya a hablarle. Vaya a hablarle. Ay, alguien como yo, ¿cómo me va a hacer? Vaya a hablar. Quizás le gustan las bellezas exóticas igual que usted, así que digamos, no, hermano. 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Vea que la clave aquí está en la obediencia. Tanto Elías como la mujer van a hacer caso a la palabra de Dios y por ende van a recibir su milagro. Y comió él y ella, y que dice, muchos días. Y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho. ¿Deja perder Dios? No. Pero el caminar del siervo de Dios es vivir por fe. El caminar del siervo de Dios es entender de que su seguridad es Cristo, no sus circunstancias. La seguridad de Jesús, no lo que nos rodea. Ahora, cualquiera diría, ay, vaya Dios, ya ayudó a Elías, ya todo va a estar tranquilo, ya todo le va a salir bien a Elías, todo va a estar en paz y tranquilidad. Pues no. ¿Por qué? Porque en este caminar de fe, obstáculos siempre van a haber, hermano. Es que la Biblia no nos miente, hermano, nos dice la verdad. Usted que le sirve a Dios ya salió de una prueba. Vaya, gloria a Dios. Probablemente a la vuelta de la esquina está la otra. Versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él, que dice la palabra. Imagínese usted, póngase en los zapatos de la viuda. Su hijo está enfermo. Y usted acaba de ver un milagro en multiplicación, le ha hecho caso a Dios. Tiene un profeta viviendo en su casa, a un hombre de Dios con usted. Y su hijo enfermo. El caminar del siervo de Dios. Yo me recuerdo, hermano, una vez quería tirar la toalla, ya estábamos todavía estudiando teología, estaba sirviendo en el tabernáculo de Cotepec. Ese año me había llovido, hermano, pero llovido de aclán, hermano. De pasar días sin comer, días. Porque prefería pagar el transporte para ir a la iglesia. Y muchas veces caminando. Y venirme a la universidad caminando. No había plata.
Y cuando los compañeros, ¡hey, vamos a comer! La mayoría de mis compañeros íbamos a unas tortas que están frente a Metrocentro. Yo creo que hay ahí como una islita, unas tortas ahí. La mayoría de mis compañeros ahí íbamos a almorzar. ¡Hey, vamos a las tortas! Ni para las tortas teníamos. Y yo me acuerdo, ¿no? Que ese año me atropellaron. Pero es que ese año, fue de esos años que uno dice, nada me salió bien. Todo el año. Yo me acuerdo que estaba en la oficina del pastor. Y yo le digo al pastor, y le empiezo a contar todo lo que me había pasado. Y como ironía de la vida, el único reloj que tenía, pongo la mano así en el escritorio y se desarma el reloj. Yo dije, mi pastor va a tener compasión de mí. A reírse puso. Y me dijo, la vida del pastor, va. No te preocupes, me dijo. Si te pasan cosas así, es porque Dios te llamó. Vaya cosa, qué consuelo el que me ha dado. Es que mire, hermano, Dios se glorifica en nuestra vida. Y a veces van a pasar cosas complicadas. El problema de no enseñar esto es que la gente se crea un castillo en el aire en el que piensan que nunca les tiene que pasar nada malo, que nunca van a pasar una prueba, que nunca van a pasar una dificultad. Pero la realidad es otra. Vas a pasar dificultades, pero esas dificultades las vamos a vencer en Cristo Jesús, hermano. Vamos a vencer. Miren qué terrible. El niño enferma y la mujer hace, pues, obviamente, lo que en su desesperación le brota. Versículo 18. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Elías hace lo único que tenemos que hacer usted y yo ante un problema: orar. Tiene un problema, no se queje, ore. Está pasando dificultades, ore, aguante, deje las cosas en las manos de Dios. Y dice la palabra 19: él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y vea lo que hace. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y dice 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que haga volver, vea qué interesante, el alma de este niño a él. Porque obviamente se había muerto. ¿Qué es lo que había salido de su cuerpo? El alma. Versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué dice la palabra? Todo lo que pasa en tu vida es para la gloria de Dios. Ser un siervo de Dios significa estar dispuesto a hacer cosas que otros no están dispuestos a hacer. Ser un siervo de Dios es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y para aquellos que nos cuesta entender cómo funciona esto, Mateo capítulo 10, versículo 40. Todo lo que usted haga por Dios, Dios se lo va a recompensar, hermano. Todo lo que usted haga, por muy pequeño que sea, todo lo que nosotros hagamos por Dios, Dios lo va a recompensar multiplicado. Y todo lo que hagamos por un hijo de Dios, Dios lo va a regresar multiplicado. Todo. Vuelvo a un ejemplo de mi pastor y mentor. Una vez llegó uno de los empresarios de la iglesia y le dijo al pastor: este brother, le dijo, que era yo, este es tierra fértil. Cualquier cosa ya sabe, le digo, si quiere bendecir a alguien, acuérdese de este es tierra fértil. Él tenía esa frase, tierra fértil. ¿A qué le llamaba tierra fértil? A las personas a las cuales sembrar. Y Dios va a multiplicar lo que uno le dé a estas personas.
¿Y de dónde sale eso? Mateo capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. 41. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, o sea, lo mínimo de la cortesía israelita que se podía dar, lo mínimo era un vaso de agua. Por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá. ¿Usted cree que cuando trae algo para la obra de Dios, Dios lo va a pasar desapercibido? Eso Dios se lo va a multiplicar, hermano, porque Dios no le debe nada a nadie. El servicio que usted y yo le damos a Dios, eso Dios lo va a recompensar, hermano. En su tiempo, en su momento, cuando Él diga, de la forma que Él diga, como Él quiera hacerlo, hermano. Pero que se lo recompensa, se lo recompensa. Por eso, hermano, no dude, ni que le cueste sembrar en la obra de Dios y en los siervos de Dios. Porque eso Dios a usted se lo va a multiplicar, hermano. Por mínimo que sea lo que usted haga, por muy pequeño que sea, Dios se lo va a multiplicar. No se va a quedar sin recompensa. Eso dice la palabra. Y si somos siervos de Dios, sirvámosle con dignidad, hermano. Esté dispuesto a hacer sacrificios por el Evangelio. Esté dispuesto a dar la mía extra. Esté dispuesto a hacer un poco de esfuerzo por la obra de Dios. Todo esfuerzo en la obra de Dios va a ser recompensado grandemente. Un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, porque esta noche hemos aprendido que servirte es un privilegio y que todos vamos a recibir recompensas por lo que hacemos por tu obra y por tus siervos. Pero en esta noche, Señor, oramos por los amigos, por los que no conocen de Jesús. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo, este es el momento de abrir las puertas de su corazón a Jesús. Señor, gracias por el privilegio que hoy tenemos de estar escuchando tu palabra y el Evangelio. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría y que nos ayude, Señor. Bendice grandemente nuestra iglesia y permítenos, Señor, poder regresar el día de mañana para estar en nuestro culto de milagros y buscar más de ti. Señor, gracias por la predicación de la palabra de Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes y nos fortalezcas y que hagas de esta iglesia una iglesia de discípulos tuyos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos todo creyendo. Amén y amén. Regálale palmas al Señor. Dios me les bendiga a todos, hermanos. Les esperamos el día de mañana.